Ahora nos encontramos en Galería Mickey, en Gamarra, están 24, donde está Miguel Salas. Miguel, una entrevista para Full Ritmo, un saludo para Full Ritmo, maestro. Un saludo especial para Full Ritmo, para mi gran amigo Julián Peña, que siempre nos apoya pues, a todos. Feliz año nuevo, maestro. Feliz año 2013, nuevo. Ya estamos ya. Feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Usted se ha olvidado de los amigos? No, lo que pasa es que ya estamos en Lima, hemos estado un mes en Lima, pero siempre estamos a la expectativa de los grandes artistas. ¿Qué tal te fue el año 2012? Muy bien, me parece. Muy bien, muy bien. La verdad, excelente año. Hemos tenido bastante entrada a nivel nacional, en empezar lo que es Tacna, Arequipa, Juliaca, Puno, El Salvador. Claro, yo te vi acá rato en Tacna, en Arequipa. Sí, así es. Y esperando porque este año sea mejor, yo creo que ya el vacío que ha dejado Alicia Delgado ya se va cubriendo poco a poco con la voz de Loli Salas, que es mi hermana. Igualito canta Loli Salas, ¿no? Todo el mundo, yo cierro los ojos, le escucho a Alicia Delgado. Así que este año pienso cubrir ese vacío tremendo que ha dejado Alicia Delgado y poner el arpa, el folclore con arpa, pues, donde debería estar. Pues. Porque el teclado está ganando, me parece. El teclado nos quiere pisotear, pero en realidad la calidad del arpa pues mucho, demasiado a comparación del teclado. Pues. Es por eso que el arpa jamás ha pasado de moda y lamento mucho porque los nuevos valores que estén grabando pues ya fusiones demasiado extrañas que no trascienden realmente. No solamente los nuevos valores, escucho artistas de renombre que parece que dejan de lado el arpa, ¿no? No, el huayno profundo, lo que dicen el huayno auténtico debería de mantenerse. Lo que nosotros estamos haciendo es recopilar los temas más antiguos y lanzarlos y seguir para que siga de moda el huayno verdadero, que es el huayno profundo, el huayno que realmente todo el Perú aprecia. ¿Dónde estuviste el día 31? El 31 hemos tocado en Juliaca y hemos venido por vuelo y hemos llegado también acá, hemos tocado en la plaza de armas de Huaycán y los Algarrobos del Norte con la caravana Prodisar. Ah, mira, ¿no? Así es. Ya tienes un disco ya con Loli Salas. Tenemos tres producciones. Tres producciones. La primera que es un homenaje a... ¿Ya? La primera que es un homenaje a Alicia Delgado. ¿Ya? La segunda es una grabación en vivo en los portales de Guayabamba. ¿Ya? Y la tercera que estamos grabando ahora, justamente estos días, estamos ya haciendo las tomas para el videoclip que va a ser pues este lanzamiento de 2013. Para el fines de enero ya sale. Ese video va a estar grabado en Full HD, va a ser totalmente una novedad para todos los peruanos y están los mejores éxitos de Alicia Delgado y aparte que hay 4 temas inéditos, nuevos, primicias. Ya primicias, ya no son de... Ya, estamos acá con un padrino, un amigo tuyo, sí. Preséntalo, maestro, maestro. Es un patrocinador, un gran amigo. Pónganse acostado. Prácticamente casi dueño de toda Gamarra. Y pronto también va a auspiciar en Full Ritmo, en la revista Full Ritmo. Justamente estamos conversando de eso porque dice que tiene mucho capital, no sabe qué hacer. Tu nombre, maestrito, tu nombre. Teodomiro Delgado Condori. ¿Usted seguramente conoció a la señora Alicia? Sí, lo conocí. Yo soy Delgado. Ah, ¿depende de familia con la señora Alicia o no? Y a través de Alicia la conoció acá nuestro amigo Miguel Salas. Sí, a través de Alicia me conocí. Claro, y mantiene la música de Alicia, ¿no? Claro, y quizás eso es lo que nos acerca el vínculo de amistad, que seguimos, ¿no? Ahora siempre difundiendo la música del folclore. Que me parece muy bueno. Mire, esta página por internet que se llama Full Ritmo lo es todo el Perú. Estamos ahorita en Gamarra. ¿Dónde está ubicado Gamarra? Porque hay mucha gente de provincia que no conoce esta Gamarra. Girón América 251, Galería Mickey. Su galería está acá en Girón América, en Gamarra, ¿no? Así que les invito también a todos los compradores de ropa que nos visiten Galería Mickey 251. ¿Qué vende usted, por ejemplo? Todo para niños. Y en esta galería tenemos de todo. Tenemos 40 puestos de todo surtido, así que nuestros clientes pueden venir, acá a encontrar surtido. ¿Y lo va a apoyar a Miguelito Salas para su post, de repente para la revista o para el aniversario, Miguel? Sí, en eso estamos, sí. En eso estamos en conversaciones, porque aparte de que Padrino creo que va a ser un patrocinador oficial, algo por el estilo. Claro, me parece muy bien apoyando nuestra música andina. Y a propósito, el aniversario ya lo estás preparando para el mes de marzo. El 2 de marzo invito a todos los amigos de Tacna, estamos realizando nuestro primer aniversario de tu amigo Miguel Salas. Serán grandes artistas que todavía estamos en conversaciones, pero de fondo pues va a estar Loli Salas y también artistas de arpa y que a toda la gente de Tacna pues le gusta. Pues. Y así que es un saludo especial para todos los amigos de Tacna. Y el 2 de marzo los espero en el local, el Palacio de Folclore. Me parece muy bien.
Entonces, maestro, despídete para Full Ritmo, Miguelito. Gracias, Julián Peña. Gracias por Full Ritmo y esperando pues que la revista salga. Me han prometido una revista en primera plana, encabezando. Ojalá que sea cierto. No una página, la primera página. Hasta luego, maestro. Despídese usted para Full Ritmo, maestro. Muchísimas gracias a usted por entrevistarme y será hasta la próxima. Gracias.